Sección 8.6, análisis de corriente de rama. Problema 12, utilizando el análisis de corriente de rama, encuentra la magnitud y la dirección de la corriente a través de cada resistor para la red de la figura 8.104. Es el circuito inciso A. Y lo primero que tenemos que hacer es asigne una corriente distinta de dirección arbitraria a cada rama de la red. Bueno, aquí en el circuito, como se puede ver, tenemos un nodo A, que está conformado por la unión de la rama, que viene siendo la fuente de voltaje E1 y la resistencia 1. El nodo B, está conformado por la conexión de tres ramas, que viene siendo resistencia 1, resistencia 3 y resistencia 2. El nodo C, conformado por dos ramas, la fuente de voltaje 2 y la resistencia 2. Por último, un nodo D, que es donde está aterrizado aquí a tierra. Y este nodo está conformado por la conexión de tres ramas, que viene siendo E1, resistencia 3 y E2. Para asumir las corrientes voy a tomar el nodo B, ya que este nodo tiene más ramas conectadas en este nodo. Son 3, mientras que en este nodo A solamente son 2, en el punto C igual, y pues en el nodo D pues igual tiene la misma cantidad de ramas conectadas que en el punto B, pero en el punto D voy a asumir que van a salir las corrientes. Entonces va a salir una corriente aquí, pasa por esta rama, por este nodo, por esta rama y entra al nodo B. Esta corriente la vamos a etiquetar como corriente 1. Para la corriente 2, que salga del nodo D, va a pasar por esta rama y también va a estar entrando. Esto va a ser la corriente 2. Por último, una corriente 3, igual sale de este nodo, pasa por estas ramas y entra igual al nodo B. Punto 2. Indique las polaridades para cada resistor según lo determine la dirección de la corriente asumida. Bueno, aquí nuevamente lo repito, asumí la dirección de las corrientes como, bueno, al último, si el valor de las corrientes asumidas salen negativas, eso quiere decir que la dirección de la corriente que nosotros asumimos va en sentido contrario. Más adelante se va a ver. Empezamos a hacer la polaridad. Se polariza de la siguiente manera. Digamos que tienes la resistencia, más o menos así. Y entonces llega una corriente donde entra y sale. Entonces cuando la corriente entra a un resistor va a ser positivo y a donde sale la corriente va a ser negativo. Nuevamente, en pocas palabras, cuando una corriente entra a un resistor va a ser positivo y cuando sale la corriente va a ser negativo. Ahora sí vamos a empezar a polarizar nuestras resistencias. Empezamos con corriente 1, llega acá. Las fuentes de voltaje esas no se polarizan, esas se respeta su polaridad. Solamente aquí las resistencias. Bueno, llega acá la corriente. Nuevamente cuando entra va a ser aquí positiva. Y acá sale va a ser negativa. Y hasta allí llega la corriente 1. Para la corriente 2, aquí está entrando, entonces va a ser polo positivo. Y sale aquí, va a ser negativo. Y llega hasta acá. Nada más.
La corriente 2, no, la corriente A, me faltó etiquetar esta corriente. Esta corriente va a ser la corriente 3. Listo. Entonces corriente 3 sale, pasa por acá, está entrando a ese resistor, es positivo, y sale negativo. Y ahí está nuestra polaridad en las resistencias. Punto 3. Aplique la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada lazo cerrado independiente en la red. Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las elevaciones y caídas de potencia alrededor de un lazo cerrado va a ser igual a 0. Coloco aquí la ecuación, que va a ser la sumatoria de las caídas de voltaje o elevaciones de potencia. Va a ser igual pues a 0. Nuevamente, la sumatoria algebraica de las elevaciones y caídas de potencia alrededor de un lazo va a ser pues igual a 0. Aquí en este circuito va a haber dos lazos, donde el primer lazo va a iniciar desde el punto D al punto A, al punto B, y nuevamente regresa a su punto de origen. Voy a asumir que va en sentido de las manecillas del reloj. Puede ser al contrario, pero yo lo estoy asumiendo en sentido antihorario. Este lazo va a ser el lazo A, y vamos a tener un segundo lazo igual que sea en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. Este va a empezar desde el punto D, punto B, punto C, y nuevamente llega al punto D. Este va a ser el lazo B. Listo. Entonces empezamos el recorrido de los lazos para poder hacer tanto la suma de elevaciones, tanto de caídas. Empezamos con el lazo A. Desde el punto D va todo este lazo, llega acá, pero vamos a tomar el dato a la hora que salga el lazo. Entonces continuamos. El lazo 1 viene acá y tenemos que sale de este lado y vamos a tener una elevación, porque es positivo, va a ser una elevación de voltaje de 4 voltios. No, esto salió muy feo. Entonces tenemos una elevación de 4 voltios. 4 voltios. ¿Por qué? Porque estamos tomando la salida del lazo. Continuamos y nos encontramos con una resistencia. Aquí vamos a aplicar la ley de corriente, la ley de voltaje de Ohm. Entonces nos dice que el voltaje va a ser igual a la corriente que multiplica a la resistencia. ¿Ok? Entonces este lazo llega hacia acá, entra y sale. Entonces tenemos, a la hora que sale el lazo, vamos a tener ahora una caída, no una elevación. En el caso de la fuente de voltaje, pues sale, pero aquí tenemos una elevación. Aquí sale el lazo, tenemos ahora una caída. Y entonces va a ser menos, porque es una caída. Perdón si repito seguidamente, pero es para que lo puedan entender. Tenemos una caída y va a ser la corriente. ¿Qué corriente? Ah, es la corriente 1. Entonces va a ser menos la
corriente 1, que multiplica la resistencia, en este caso es la resistencia 1, que es la de 4 ohms. Entonces 4 ohms. Sigue el lazo. Y ahora se encuentra acá en esta resistencia, pero esta resistencia va a atravesar la corriente 2. Y entonces entre el lazo sale y tomamos este dato. Entonces aquí va a ser una elevación. Por lo tanto va a ser más la corriente en esa resistencia, pero va a ser corriente 2. Entonces la corriente 2 que va a multiplicar a la resistencia 3. Esa resistencia 3 es de 8 ohms. Ahí está. Y ya llegó al... bueno, ya cerró el lazo. Donde inició. Ya llegó otra vez. Esto va a ser igual a ¿qué? A 0. Entonces tuvimos elevaciones, tanto caídas. Toda esta ecuación va a pertenecer al lazo A. Listo. Ahora empezamos con el lazo B. Para el lazo B. Vamos a iniciar desde tierra, desde el nodo D. Y continuamos. Acá igual nuevamente vamos a utilizar la salida de las ramas. Entonces entra y sale. Va a haber una corriente 2, pero con una caída. Entonces va a ser menos la corriente 2 una corriente 2 que es multiplicada por la resistencia. Esa resistencia es de 8. Listo. Continuamos. Entra el lazo, sale. Y aquí tenemos una elevación. Entonces va a ser más. Pero aquí ya no va a ser corriente 2, sino va a ser la que atraviesa. En ella va a ser la corriente 3. Entonces es corriente 3. Que va a multiplicar a la resistencia. Esta resistencia es la resistencia 2 con un valor de 2 ohms. Continúa. Ahora nos encontramos con esta fuente de voltaje. Entra y sale el lazo. Tomamos este dato y vamos a tener ahora una caída de tensión. Entonces va a ser menos 6 voltios. Continúa y llega al mismo punto de origen. Entonces ya ahí termina, se cierra el lazo. Y lo vamos a igualar a 0. Listo. Ya tenemos acá nuestros lazos. De tanto las sumatorias de elevaciones, tanto de caídas, de voltaje. Eso lo igualamos a 0. Continuamos y ahora dice que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al número mínimo de nodos que incluya todas las corrientes de rama de la red. Bueno, entonces la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes, voy a poner acá la ecuación, nos dice que la suma de las corrientes, la suma de las corrientes que entran a un nodo tiene que ser que entran. La suma de las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo, del mismo nodo. ¿Ok? Entonces vamos a plantear eso.
Como se puede ver, vamos a tomar de referencia el punto B, donde tiene más ramas. Entonces, la corriente 1 está entrando a este nodo, por lo tanto, es una entrada, va a ser corriente 1, y otra entrada a este nodo, que corriente entra igual a ese nodo. Pues son todas, ¿no? Tanto corriente 1 como corriente 2, igual está entrando aquí, sería más la corriente 2, otra corriente que entra, pues es la corriente 3, más la corriente 3, esto tiene que ser igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nodo. Pues aquí no hay ninguna corriente que salga, entonces pues es 0. Ya está. Entonces, como se puede ver, aquí vamos a tener 3 ecuaciones. 1, 2, 3. Bueno, esto va a ser 1, 2, 3. 3 ecuaciones y 3 incógnitas, que viene siendo corriente 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Qué más nos dice? A través de eso, resuelva las ecuaciones lineales simultáneas, resultados para las corrientes de las ramas asumidas. Ok. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a reordenar aquí las ecuaciones. De un color, ya un color blanco, para que quede todo en orden. Entonces tenemos acá corriente 1. Vamos a empezar con las corrientes 1. Entonces va a ser menos 4. Menos 4 viene siendo esta. Ok, menos 4 viene siendo corriente 1. Ok, sí, corriente 1. Luego corriente 2 va a ser positivo. La corriente 2 pues viene siendo 8. La corriente 2. Ahí está. Y corriente 3. Bueno, pues aquí no hay corriente 3. Por lo tanto, va a ser más 0. Esto va a ser igual. Ahora vamos a despejar el voltaje, bueno, las fuentes de voltaje. Aquí tenemos las corrientes y vamos a tener del otro lado el voltaje. Aquí va a ser, está como 4, lo despejamos, pasa como menos 4. Digámoslo aquí, ¿no? Tenemos acá tanto corrientes como resistencias, y del otro lado vamos a tener los voltajes. Aquí para el lazo B, corriente 1, no hay corriente 1, por lo tanto va a ser 0. Luego corriente 2, si hay corriente 2, va a ser menos los... cabrón. Ajá, corriente 2. Entonces quedamos que va a ser menos 8 de la corriente 2. Está. Luego corriente 3, si hay corriente 3 es esta, más la corriente 3. La corriente 3 es 2 de la corriente 3. Esto va a ser igual
Igual vamos a despejar el voltaje. Dejamos aquí resistencia con corriente y despejamos a voltaje. Menos 6 va a pasar positivo a 6 voltios. Aquí se me olvidó poner la V de voltios. Listo. Y en esta pues ya igual esta ecuación pasa como tal. Va a ser corriente 1. Esa ya está ordenada. Va a ser la corriente 1 más la corriente 2 más corriente 3 esto es igual a 0. Como se puede ver, aquí tenemos ya ahora sí bien ordenadas las ecuaciones y tenemos que encontrar las tres incógnitas, que viene siendo corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Bueno, aquí lo van a resolver, no sé, por sistemas de ecuaciones, ya sea por determinantes, no sé, con la que ustedes quieran, para poder encontrar esas incógnitas. Entonces yo lo voy a hacer por medio de una ecuación, por calculadora para rápido, porque ya se hizo muy extenso. Si lo hiciera por método de determinantes, por Sarrus, pues me tardaría demasiado. Ahí ustedes pues vean un tutorial para poder resolver estas ecuaciones y encontrar las incógnitas. Entonces tenemos acá nuestra ecuación. Va a ser aquí vamos un poquito abajo. Acá. Aquí quedamos a corriente 1. Corriente 1 con color rojo. Para corriente 2 color azul. Y corriente 3. Listo. Entonces empezamos. Por corriente 1 va a ser menos 4. Cuesta trabajo dibujarlo con el mouse. Corriente 4. Bueno, para corriente 1 es menos 4. Corriente 2 va a ser 8. Corriente 3, 0. Y voy a quitar toda... No. Sí. Más para acá. Esto va a ser igual. Acá, menos 4. Continuamos. Abajo va a ser 0. Aquí va a ser menos 8. La 3 va a ser 2. Este es igual a 6 voltios. Ok, a 6 voltios. Y por último, la corriente 1 pues es 1. Corriente 2 va a ser igual más 1. Corriente 3 igual 1. Esto es igual a 0. Listo. Y vamos a poner aquí el resultado para la corriente 1. Para la corriente 2. Y para la corriente 3.
Bueno, continuamos. Aquí me pasó algo. Vamos a quitar esto. La V de voltios. Vamos a meter esta ecuación a la calculadora. Y aquí está el simulador. Aquí mero. Nos damos acá Shift. No. Es deck. Ajá, acá, luego en el 5. La ecuación. Y vamos a tomar el 2. Aquí está. Entonces va a ser menos 1. No sé si se puede. No se puede. Bueno, estos valores los vamos a meter a la calculadora. Entonces aquí va a ser menos 4. Menos 4. Y luego 8. 0. Y menos 4. Listo. Luego en la parte de abajo es 0. Y menos 8. Luego 2 y 6. Abajo 1, 1, 1 y pues el otro era 0, perdón. 1, 1, 1. Ajá, y 0. Ahí está. Entonces x1 vamos a tener menos un séptimo. Va a ser menos 1. Menos un séptimo. Esto va a ser igual a esta cantidad, menos 0.142. Menos 0.142. Ya lo podrían dejar aquí, pero si lo quieren decimales, decimales. 0.142 y 8. Vamos a poner igual el 8. 8 amperes. Para la corriente 2. La corriente 2 va a ser menos 4 entre 7. Menos 4 entre 7. Menos 4 entre 7. Obviamente amperes, o esto es igual a 0.571. Bueno, menos 0.571. Vamos a tomar otro decimal y 4. 4 amperes. Por último, la corriente 3 es 5 séptimos. 5 séptimos. O es igual a 0.7142. 0.7142 creo. A ver. Sí. Amperes. Ya está. Entonces serían los resultados de las incógnitas, tanto para corriente 1,
Acá está, pero sale negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que como es negativo la corriente, corriente 1, entonces no va en esta dirección, sino al revés. No está entrando en este nodo, sino está saliendo y está entrando ahora hacia acá. Eso sería lo correcto. Entonces lo ponemos acá. Entonces la dirección viene siendo del nodo B, y va a ser en sentido antihorario, que está entrando al punto D. Luego tenemos igual la corriente 2. Igual está la corriente asumida en esa dirección va a estar mal porque salió negativa. ¿Cuál es la corriente 2? Es esta. Entonces no está entrando, sino esta sale y entra al nodo D. Sale del nodo B y entra al nodo D. Entonces esta va hacia abajo. Y la corriente 3, pues la corriente 3 está bien. La sumación al principio de la corriente que está saliendo del punto D y está entrando al punto B, está bien. Y eso sería todo. Espero que les haya servido de ayuda. Y pues nos vemos en el próximo video. Híjole, el cachito se me escapa. Para la resistencia 1, pues la corriente que pasa en ella va a tener un valor de un séptimo, que viene siendo 0.1428 amperes, ya que es la que atraviesa. Para la resistencia 3 viene siendo la corriente 2, y su valor es 4 séptimos. Nuevamente el signo negativo, ese no, ese solamente te indica de que la dirección es contraria a la que tú asumiste. Este es su valor para la corriente 2. Digo, para la resistencia 3, ya que pasa en ella la corriente 2. Y para la resistencia 2, es la corriente que atraviesa en ella es la corriente 3. Por lo tanto, este es su valor.